Bueno, ahí se los encargamos para que se aprendan de memoria. Vamos a continuar con la clase. Estamos en el quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos en ese mandamiento. Estamos tratándolo en dos partes. El primero es el mandamiento con su categoría general, su deber fundamental y su prohibición fundamental, que tiene que ver con honra a tu padre y a tu madre. Y la segunda parte, que la vamos a tratar después, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa esto? Lo vamos a tratar no en esta, pero en la siguiente clase. Hoy seguimos con la categoría general, el deber fundamental y la prohibición fundamental del mandamiento. Es más o menos así como tenemos categorizado los 10 mandamientos en este estudio. Vamos a hacer un repaso. Yo voy a preguntar, porque lo he repetido tanto y estoy convencido de que la repetición es pedagógica, como lo he dicho muchas veces, pero lo he repetido tanto que me parece que si no lo tienen anotado, lo tienen de memoria, o si no lo tienen de memoria, lo tienen anotado, algunas cosas. Vamos a revisar las categorías generales de cada mandamiento, a repasarlas y por cierto, ponerlas en orden, ¿no? Así que yo voy a pedirles que alguno de ustedes me diga la categoría general de cada mandamiento. El primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan cuál es la categoría general? ¿Cuál es? El objeto de nuestra adoración, ¿no? Dios pide exclusividad y solamente Él, el objeto de nuestra adoración. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Un mandato muy largo, ¿no? Muy largo. Pero también revisamos la categoría general. ¿Cuál era? Los medios de la adoración. Ahí está. Entonces el primero es el objeto, es Dios. Los medios de la adoración es la categoría general. En el mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este tercer mandamiento, ¿se acuerdan de la categoría general? ¿Perdón? La actitud en la adoración, ¿verdad? ¿Con qué actitud venimos a la adoración al Señor? No tomando su nombre en vano, ¿no? Tenerlo como un nombre reverente. El cuarto, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, etcétera. Todo ese mandamiento, apenas mencionamos la categoría general el domingo pasado, que tiene que ver con que alguien lo anotó. Si no, se los repito. En el cuarto mandamiento del día de reposo, la categoría general es la santificación de los tiempos señalados por Dios. La santificación de los tiempos señalados por Dios. Ya revisamos el mandamiento, en realidad, grosso modo, no en el detalle que fuera necesario, pero lo vimos con bastante cuidado, el cuarto mandamiento. Ahí ya lo terminamos después de 2 o 3 domingos. Y el quinto mandamiento, que es que tiene que ver con honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una categoría general. Sí la mencioné, la categoría general. ¿Cuál es? ¿Perdón? La relación que debe Eso es, la relación entre superiores e inferiores. ¿Se acuerdan que incluso mencioné que es una manera no peyorativa de dirigirse a las personas superiores e inferiores, más en nuestra época, que puede sonar muy feo, ¿verdad? No nos gusta, pero esta es la categoría general, la relación entre superiores e inferiores. Mencioné que en la época de los puritanos y los reformadores, desde el principio de la iglesia, después de la Reforma, tomaron este mandamiento, lo analizaron y lo toman en este sentido, ¿verdad? La relación entre superiores e inferiores. Dijimos la semana pasada que no solamente honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con este ámbito de papá y mamá con hijos, no necesariamente, sino estuvimos hablando acerca de que está hablando acerca de los superiores, cualquiera que nos represente una autoridad superior,
con respecto a nosotros, y luego nosotros quizás somos una autoridad superior con respecto de algún inferior. Mencionamos, por ejemplo, que una persona puede ser inferior de otra y superior de otra. Yo, por ejemplo, soy inferior en el sentido de que mi superior es el consistorio, pero soy superior con respecto a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Es decir, puedo jugar, digamos, ambos papeles, ¿no? Como superior o como inferior. Así que a todos nos viene bien el mandato, superiores e inferiores. Revisamos en la Biblia algunos casos de superiores e inferiores. Hablamos acerca de que la esposa tiene que sujetarse a su esposo como superior e inferior, que los hijos tienen que obedecer a sus padres como inferior superior, que los siervos tienen que acatar las disposiciones de sus amos como inferior y superior, y que tenemos que estar sujetos a las autoridades como inferior y superior. A partir de esto, ¿verdad?, de estos pasajes de Efesios 5, Efesios 6 y Romanos 13, dedujimos entonces que era importante esta categorización, sin duda alguna. Aun y cuando Pablo a los Efesios, ¿no?, cuando habla de los hijos, les dice a los hijos que obedezcan en el Señor a sus padres, ¿verdad?, para que les vaya bien. Y luego cita el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice el texto. Pero hemos entendido esto de superiores e inferiores. Y hablamos de 4 relaciones de autoridad bíblicas, que son las que ya mencioné, ¿no? Las 4 relaciones de autoridad son la relación entre padres e hijos en primer lugar. ¿Cuál es la segunda? Esposo y esposa es el segundo, ¿verdad? Tercero, exacto, los líderes de la iglesia, el pastor y los miembros de la iglesia, ese es el tercer nivel de autoridad. Y el cuarto, la relación entre gobernantes y civiles, ¿no? Y gobernados, ¿no? Hoy en la predicación de la mañana hablamos un poco acerca de nuestra responsabilidad de orar por ellos, y repetíamos la semana pasada Romanos 13, que decía que estamos sujetos a las autoridades y que aquel que resiste a la autoridad en realidad está resistiendo a Dios. Entonces nos pone en este plano de inferioridad con respecto de los superiores. No solamente los que están en altos cargos, ¿no? O sea, un presidente, un gobernador, un presidente municipal, el policía de la calle, ¿no? Así lo tenemos que contemplar, es nuestra autoridad. Un policía que está en la calle es para nosotros, representa una autoridad. Ahí nos tenemos que colocar en esta posición de superior y de inferior, ¿no? Muy bien. Por la atención en la mañana, habláramos ya, pero a manera de súplica. Sí. En algunos de los casos. Sí. Bueno, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Sí, en el estudio que estaba haciendo de este texto de la mañana, muy rápido para no desviarnos demasiado, porque tiendo a desviarme demasiado, pero el autor que me gusta, que uno de mis autores que me gustan mucho, pone un ejemplo y dice, por ejemplo, si un policía comete un ilícito, pues es nuestra autoridad. Y debemos orar por él, y dice, sí, con súplica, ¿no? En 2 sentidos: para que tenga misericordia el Señor de él, ¿no?, en la primera, y para refrenar su pecado en la segunda. Pero es, por favor, Señor, deténlo, frénalo, estórbale, ¿no? Y la otra es, ten misericordia de él, ¿no?, porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces sí, tenemos que orar con súplica por nuestras autoridades. Pero lo que decía yo en la mañana, lo merezcan o no, estén haciendo bien o no, estemos de acuerdo con ellos o no, tenemos que tenerles en oración, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, muy bien. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver 2 cosas. Vamos a revisar la regla del cuidado al prójimo y los deberes de los superiores, ¿no? Estas 2 cosas vamos a revisar en esta tarde, si nos da tiempo, ¿no? Cuando hablamos de esta relación de superiores e inferiores, normalmente nos colocamos en el papel de los superiores y no de los inferiores. Y tenemos que tener cuidado de no caer en ninguno de los extremos, ni creernos superiores, ¿verdad?, por encima de todos, pero tampoco creernos como inferiores por abajo de todos. La regla del cuidado al prójimo es una regla hermenéutica de la Escritura con respecto de toda la ley.
no solamente de este mandamiento en particular, sino de toda la ley en términos generales. La regla del cuidado al prójimo tiene que ver con que yo estoy obligado a cumplir los mandamientos, pero estoy obligado a promover que mi prójimo cumpla con el mandamiento. Esa regla del cuidado al prójimo es muy importante porque tanto peca el que comete el ilícito o transgrede la ley, ¿verdad?, como aquel que provocó que aquel rompiera la ley. La semana pasada poníamos algunos ejemplos y hoy quisiera tratar un par de ejemplos, ¿no? La semana pasada hablé de si una persona mata a otra, rompe el mandamiento de no matarás. Pero no nos vayamos al extremo de matar. Si una persona le dice tonto a la otra persona, ya rompió el mandamiento. Pero ¿qué hay de la persona a la que le dijeron tonto? ¿Qué tal esa persona provocó al otro para que el otro le dijera eres un tonto, ¿no? Ahora, aquel que dijo eres un tonto, que está transgrediendo el mandamiento de no matarás, ¿no?, es culpable de violentar el mandamiento. Pero aquel que lo provocó, que no cuidó al prójimo para que no le dijera tonto, también es culpable de romper el mandato, ¿no? En esta norma, en la norma de la regla del cuidado al prójimo es: tengo que proteger al otro de no caer en el pecado que se está señalando, ¿no? Es una cosa que es muy, muy importante. Por otro lado, si un esposo, fíjense esto, si un esposo adultera porque no es atendido en su casa, ya sabe, ¿no? Yo he conocido personas, ¿verdad?, que han cometido adulterio y les pregunto, ¿qué pasó? ¿No? Pastor, es que en mi casa no, pues nada de nada, ¿no? Pecó. ¿Están de acuerdo? Pecó. Simplemente pecó. ¿La esposa pecó? Dice la Biblia, ¿no?, que no se nieguen, ¿no es cierto? Y el esposo tiene potestad sobre el cuerpo de la esposa y la esposa tiene potestad sobre el cuerpo del esposo. No se nieguen. Ahora, ciertamente no es excusa. Peca el que adultera, pero la promoción, el no cuidar la esposa a su esposo, en ese sentido, también cayó en el pecado. Ahora, esta es la regla del cuidado al prójimo. En cuanto a las esferas un poquito más grandes, por ejemplo, el mandamiento de no hurtarás. Si no hay o un patrón no provee lo necesario para el sostenimiento de sus trabajadores y el trabajador sustrae, ¿verdad?, por cuestiones de que tenía hambre, no le alcanzaba, lo que sea, sustrae cosas del trabajo, el que hurta comete el pecado. Pero el que no cuidó a aquel para que no hurtara, también cometió pecado. Así que la norma o la regla del cuidado al prójimo es una regla que se aplica en el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. En cuanto a superiores e inferiores, somos culpables los esposos, ¿verdad? Somos culpables de que la esposa no nos honre. Ella es culpable de no honrarnos y nosotros somos culpables de no promover que nos honren. En cuanto a los padres y los hijos, es culpable el hijo que deshonra a su padre, pero también es culpable el padre que no promueve la honra para sí mismo, que provoca a ira a sus hijos, ¿no? No hay para ninguno de los dos pretexto, para ninguno de los dos, pero ambos están rompiendo el mandamiento. Así que entonces la regla de cuidado al prójimo tiene que ver con promover que la persona que tengo enfrente, mi prójimo, no caiga en ese pecado. ¿En qué sentido? Entonces yo tengo, ¿verdad?, como hombre y superior de mi esposa, que ella tiene que sujetarse a mí, tengo que proveer todas las herramientas para que se le facilite su honra hacia mí. Cuando me deshonre, no me ha deshonrado nunca, pero el día que lo haga, será tan culpable ella como yo, porque yo no promoví esa honra que debería de tener. Entonces es cuidarla a ella, cuidar a mis hijos, cuidar a mis empleados, cuidar a mis ciudadanos, cuidarlos de que no caigan en deshonra.
Esta regla del cuidado al prójimo es una regla muy difícil. Pero otra vez, ¿verdad? Como he dicho y el material que tengo yo aquí lo expresa varias veces, esto es para darnos cuenta de que no podemos cumplir con la ley. No podemos. Estoy seguro de que si cada uno contamos nuestra historia, encontraríamos que somos culpables de este mandato, ¿no? O de la regla del cuidado al prójimo en el tema de honra a tu padre y a tu madre, y también en otros mandamientos. Somos culpables. Por ejemplo, en los mandamientos primero, segundo y tercero, no hay manera de culpar a Dios. Pues yo no adoro a Dios, pues porque Él provocó que no lo adorara. Ahora sí que es recíproco. Eso no se puede. Eso sí no aplica. Pero si nosotros como líderes de la iglesia no promovemos la verdadera adoración a la iglesia que no adora bien es tan culpable como aquellos que no cuidaron que la iglesia tuviera una sana adoración. Es por eso que el culto público tiene que ser tan cuidado, tan pulido, tan observado. Los sacramentos tienen que ser tan puros que nosotros somos responsables de que la iglesia tenga una adoración correcta. Y si no la tienen, entonces tanto está pecando quien adora de manera incorrecta como aquel, ¿verdad?, que no está cuidando que la iglesia adore de manera correcta. Ese es en el ámbito de los líderes y los pastores hacia la grey, ¿no? ¿Saben ustedes cuánta transgresión a la ley hay en los cultos de diferentes iglesias? Yo creo que incluso la nuestra, ¿no? Es decir, no somos perfectos, pero hay una gran cantidad de errores que otros promueven y que nos hacen errar al pueblo. Hacen que se equivoque el pueblo. Y yo he escuchado gente que dice, yo creí en el pastor, yo creí en lo que me dijeron. Y cuando pasa el tiempo y reflexiona más en la palabra, dicen, ¿cómo estuve engañado? Bueno, pues es culpable el que fue engañado, como culpable fue el que no cuidó que la adoración fuera correcta, que no fuera auténtica. No hubo demanda de santificación. Y lo último que digo al respecto es que tanto los esposos como las autoridades espirituales deben promover la santificación de sus inferiores. Es decir, que el esposo busca la santificación de su esposa. Los padres buscan la santificación de sus hijos. La iglesia, los líderes tienen que buscar la santificación de su congregación, y las autoridades, que no lo podemos sacar del esquema del reino, deben de buscar la santificación, que no lo hacen, de su pueblo, de su pueblo. Pero ahí está entonces el tema de la regla del cuidado al prójimo. Esa es una regla sumamente importante que no podemos dejar a un lado. Muy bien. A partir de ahí, porque eso ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? ¿Por qué vibra mi teléfono? Creo que tienes una llamada. Aplazar 5 minutos, ¿qué hago? ¿Sí? Es que como vibra. Está bien. No importa. Okay. Ya lo hablamos la semana pasada. Vamos a hablar de los deberes de los superiores, cosas concretas, y los deberes de los inferiores. ¿Qué pasó? A ver, la regla de los gobernantes. Sí. ¿Qué hacemos los civiles cuando los gobernantes están haciendo un mal trabajo? Es difícil. Hay que acatar las disposiciones en tanto no estén en contra de la voluntad de Dios. Si no están en contra de la voluntad de Dios y lo que yo no estoy de acuerdo con la autoridad no es algo que esté estipulado en la Biblia como un pecado, aunque no me guste, tengo que someterme. ¿No? Es decir, yo me acuerdo, ¿verdad?, o pienso que nosotros tenemos que dirigirnos a nuestras autoridades con pleno respeto, ¿no? Estemos de acuerdo con ellos o no. Yo sé en algunos lugares que cuando ha llegado no solamente este presidente, pero otros también, lo han insultado, les han ofendido. Me parece que el pueblo de Dios no puede hacer eso. Eso no lo puede hacer. Tenemos que honrarlos, ¿no? Estén equivocados o no.
Si ellos están haciendo algo que no nos gusta y que no está prohibido en la Escritura, hay que acatar, me guste o no me guste, simplemente. Pero si están haciendo algo que va en contra de la palabra, entonces, como he dicho, hay que resistir. Y no estamos provocando su ira, en realidad estamos haciendo lo que Dios manda que nosotros hagamos, ¿no? No podemos acatar algunas disposiciones. Creo que los provocamos o provocamos a Dios cuando nos sumamos a las normas, a pesar de que las normas van en contra de su palabra. Cuando decimos, bueno, pues es la autoridad y yo voy a hacer lo que la autoridad dice, y estos están haciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios, y nosotros acatarlo, estamos deshonrando al primero que tenemos que honrar, que es a Dios, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Porque si de pronto nos vamos con, bueno, yo me iba con la pinta de que pues honrarás a tus superiores, desobedecerás a tus autoridades. Entonces yo decía, yo sé que está mal, pero también es un mandato que me someta. Ahora usted pues me libera, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, yo no. El Señor, pero de la palabra. Sí. Yo ya estoy jubilado, pero yo tuve directores, supervisores, jefes de enseñanza, tenían toda una línea, y sí era muy complicado. Porque, por ejemplo, éramos formadores de niños, y yo tenía superiores que eran unos verdaderos depravados, eran descientes. Sí. Y yo no cantaba sus órdenes, pero sabía lo que hacía y cuál era la intención que les daba ese poder, cómo lo ejercían. Entonces, ahí estás entre el sofá y la pared, porque tampoco puedes salir a denunciarlo y ir a comentarlo con otro superior. No sé, es complicado, pierdes trabajo, ya te relegan, te excluyen. Es algo que hay que aprender a vivir. Tenemos que vivir contra cultura. Yo no sé si les he platicado muy rápidamente. Yo trabajé en la hotelería y en la iglesia porque no alcanzaba la iglesia para sostenernos, y tuve que trabajar como director de recursos humanos en una hotelería, y en un hotel yo era el representante legal, y me pidió el gerente general que yo mintiera en una declaración ante el Infonavit, y que yo firmara un documento que decía que el hotel había pagado todas las prestaciones sociales, las aportaciones de patronales, ¿no? Cuando no era cierto. Dice, si no firmas van a cerrar el hotel, ¿no? Pues no voy a firmar. Obviamente no voy a firmar. Me dice, pues tienes dos caminos, o firmas o te vas. ¿Y qué creen que pasó? Firmé. No, me fui. Le digo a mi esposa, mira, esto está pasando, así es que pues se acabó el trabajo, y que el Señor nos ayude, y renuncié. Ahora, ¿estaba yo deshonrando a la autoridad? Posiblemente no le estaba haciendo caso en algo que me estaban pidiendo, que estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero la honra mayor que yo tenía era una honra hacia el Señor, era mayor. Y ahí había que poner un alto. Había que poner una alto. Ellos cometen el pecado, sin duda alguna darán cuentas al Señor, ¿verdad? Pero yo no los provoqué a ira. Simplemente acaté las disposiciones del Señor. Por eso es tan importante entender que la primera línea de honra es el Señor, y debajo del Señor todo lo demás. No pueden las esposas acatar las disposiciones del marido si estos están o quieren estar por encima de Dios, ni los padres, ni los hijos hacia los padres, ni los civiles a los gobernantes, ¿verdad? Ni las esposas a los esposos. La honra mayor es la honra que le debemos a Dios, ¿no? Aquí cuando dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no está poniendo la escena de Dios, está hablando en nuestras relaciones horizontales, como ya lo hemos comentado, ¿no? En esta situación horizontal, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser muy, muy cuidadosos. Muy bien. ¿Cuáles son los deberes de los superiores y cuáles los deberes de los inferiores? Hoy quizá nada más lleguemos a tratar los 5 deberes de los superiores, ¿no? ¿Cuál es el deber del superior? Ahora, acuérdense, todos nosotros somos inferiores a alguien, pero la mayoría o todos nosotros somos superiores a alguien. Puede ser que alguien diga, a ver, en la familia, por ejemplo, está el papá y la mamá y los hijos. ¿Quién es superior para los hijos? ¿El papá o la mamá? Ahora, decimos los dos, ¿cierto? Aun y cuando la esposa es inferior al esposo, los hijos son inferiores a ella y a él. De todas maneras, los hijos tienen que acatar la autoridad de la mamá, ¿verdad?
tiene que acatar. Si hay algún problema de comunicaciones entre los papás, que se pongan de acuerdo en qué instrucciones dan, ¿no? Pero los hijos tienen que acatarlos. Entonces, en ese sentido, entonces, los padres, ambos, tenemos este nivel de superioridad sobre nuestros hijos. No solamente el papá, ¿no? Así como que, bueno, fue tu papá, haz lo que diga tu papá, etcétera. No, si la mamá dice no, si la mamá pone normas, si la mamá pone reglas, si la mamá establece principios, entonces, ¿no? El hijo tiene que acatar, ¿no? No puede decir la mamá tampoco, pues yo no sé, dile a tu papá. La mamá tiene toda la autoridad como superior de ejercer dominio, digamos, ¿no? Superioridad sobre sus hijos. Pasa lo mismo en las esferas del gobierno y evidentemente en el esposo pues nada más hay uno, ¿verdad? El esposo sobre la esposa, no es sobre todos los hombres. Todos somos superiores y todos somos inferiores en algún sentido. Entonces vamos a hablar de nuestros deberes como superiores. Hay cinco responsabilidades que quiero comentar. La primera responsabilidad que tenemos con superiores es amar, ¿no? Amar. Fíjense que cuando la Biblia habla al esposo, en Efesios capítulo 5, ¿no? No dice, en el capítulo a los esposos no les dice, maridos, tengan autoridad sobre sus esposas. ¿Se acuerdan que dice? Amar. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, viéndolo, ¿no? Ahora, lo que está obligado el superior, el esposo en este caso, ¿no? ¿Verdad? Es a amar. Tiene que amar. Esa es una norma muy importante del superior hacia el inferior, para evitar que el inferior nos provoque y que no se someta, que no se sujete, que no esté pues honrándome. Entonces una primera tarea que tenemos como superiores es amar. Entonces en estas 4 relaciones de autoridad, el esposo como superior tiene que amar a su esposa por encima de cualquier cosa, amarla, ¿no? En cuanto a los padres sobre los hijos, los padres tienen que amar a sus hijos. En cuanto a los líderes de la iglesia, el pastor y la grey, el pastor y el consistorio, los líderes tienen que amar a su iglesia. ¿Saben qué difícil es pastorear una iglesia a la que no se ama? No se puede. Sería un trabajo más como un empresario que está a cargo de una oficina gubernamental, ¿no? Amar a la grey, amar, ¿no? Acuérdense que amar tiene un extremo de entregar la vida por los que se aman, ¿no? O sea, el esposo tiene que amar a tal grado que dé su vida, porque ese es el ejemplo de Cristo, ¿no? Tiene que amar a tal grado de que puede dar la vida por su esposa. Los padres, ¿verdad? Son amados, los hijos tienen que amar los padres tienen que amar a sus hijos al grado de dar la vida por ellos, los hijos también. Y en cuanto a la iglesia, los pastores, los líderes, tenemos que amar a la iglesia, aun si en esto implicara dar la vida por la iglesia, ¿no? El amor entonces es fundamental. Y en cuanto al gobierno civil con los gobernantes, también el gobierno tiene que amar, la autoridad tiene que amar, ¿verdad?, a sus gobernados. Esa es una tarea muy, muy difícil, pero todos estos que están en puestos de superioridad tienen el primer principio de superiores de amar, ¿no? Amar. Ese es el primer principio. No puede ser de manera distinta. Acuérdense que Cristo, como cabeza y autoridad de la iglesia, amó a la iglesia por encima de cualquier cosa. El mayor ejemplo que tenemos de autoridad es Cristo, y Él amó. Y ¿saben qué? Se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Para santificarla. Así que entonces el ejemplo mayor de los superiores para los inferiores es amar. Esto me hace pensar que todos nosotros tenemos inferiores. ¿Qué tal una persona que tiene una tienda y tiene empleados? Ahí hay un nivel. Hay que amar a sus empleados, ¿no? Amarles, ¿no? A pesar de lo que son, a pesar de sus debilidades, hay que amar. Porque además amar tiene también la implicación de poder ayudar, ¿no? De poder promover una vida de santidad, ¿no? Entonces, el primer deber de los superiores es, entonces ya dijimos, amar. El segundo deber
es representar. Me encanta, ¿no? Representar. Los superiores deben de ser representantes en relación con sus inferiores en dos sentidos. Representar en dos sentidos. Una persona que es superior debe representar ante Dios a sus inferiores, ¿no? Debo de representar ante Dios, ¿no? Tengo que representar ante Dios a mis inferiores, ¿no? Es decir, que yo represento a Dios, represento a Dios ante mis inferiores. Espero no haber confundido. Represento a Dios ante mis inferiores. Es decir, yo, ¿verdad?, tengo que dar un ejemplo, el ejemplo que me ha dado Dios para con mis inferiores. Mis inferiores tienen que ver a Dios en mí. Ahora, no que yo sea Dios, sino que tienen que ver las demandas que Dios tiene para conmigo y tienen que reflejar, o tienen que verme a mí reflejando a Dios. ¿Sí me explico? A lo mejor confundí un poco. Sí, no, pero me equivoqué. No, me equivoqué. Es al revés. Lo otro también, pero esto es lo primero que quise decir, ¿no? Ellos me tienen que ver a mí y yo tengo que representar a Dios delante de ellos. ¿Ok? Perdón por la confusión. Tengo que representar a Dios delante de ellos. Yo no les puedo decir a mis inferiores, miren, hagan esto porque Dios es lo que pide, cuando yo estoy haciendo algo completamente diferente, cuando no estoy representando a Dios. Es ahí cuando, por ejemplo, en el tema de los matrimonios, otra vez, el ejemplo es así como Cristo, ¿no? Así como Cristo. Y el Señor nos da ejemplo y dice que sigamos su ejemplo. Tenemos que dar ejemplo de Cristo ante nuestros inferiores. Ahora, cuando yo represento a Dios delante de mis inferiores, tengo que representar amor, misericordia, paciencia, y un montón de cosas más. O sea, es lo mismo representar a Dios y a Cristo. Es lo mismo, claro, porque Cristo es Dios, ¿no? Yo tengo que representar a Dios, o a Cristo, a Dios, ¿no?, delante de ellos. Ahora, la representación mía, ¿cómo es? Es cuando yo amo, cuando yo respeto, cuando yo vivo una vida de santidad, cuando doy ejemplo delante de la gente de una conducta cristiana. Yo represento a Dios ante mis inferiores. Mi comportamiento tiene que ser honorable. La terminología es, tengo que ser de buen testimonio, ¿no? Tengo que dar un testimonio honorable y la gente tiene que verme, mis inferiores tienen que verme a mí, y al verme a mí dicen, se parece, hace lo que Dios pide, ¿no? Representar a Dios ante mis inferiores. Pero lo segundo es representar a mis inferiores delante de Dios. Yo represento a mis inferiores, los represento delante de Dios. Eso era lo primero que había dicho, pero ahora lo reitero, ¿no? Represento a mis inferiores delante de Dios. Eso ha sido muy difícil, en la historia de la humanidad. Es muy difícil representar a mis inferiores delante de Dios. Cuando Adán pecó, ¿no?, en lugar de asumir su responsabilidad, culpó a Eva, ¿no? No representó a su inferior delante de Dios. No la representó. No dijo, Señor, sí pecó, pero yo soy el responsable. Pero yo soy el marido, ¿no? No. Pues la mujer que tú me diste, ¿verdad? Yo no quería, pero ella me obligó, ¿no? Es decir, no es posible, ¿no? El líder, el superior, tiene que representar delante de Dios a sus inferiores. Entonces, sí. De alguna manera el líder es responsable de proveer a sus inferiores para que sean gratos a los Sí, Señor. superiores. Sí, Señor. Ahora, si el inferior no lo hace, es culpa del inferior, no del superior, no del superior. Yo tenía hijos chiquitos, no eran tan traviesos, pero sí, cuando mis hijos eran pequeños, rompían alguna cosa dentro de la iglesia, y luego llegara el consistorio y dijera, a ver, su hijo rompió un vitral de la iglesia, ¿no? Imagínense que les dijera, bueno, pues que se los pague, disciplínenlo, hagan con él lo que quieran. Yo no fui, fue mi hijo. Eso no sería bueno.
¿no? Ahora yo tengo que representar ante la autoridad a mis hijos delante de la autoridad. Es decir, ok, lo rompió, ¿cuánto te debo? ¿Qué tengo que hacer? Yo lo represento a él, soy su autoridad, yo doy la cara, ¿no? En estas 4 relaciones del esposo, la esposa, los padres, los hijos, la iglesia y los creyentes y el gobierno civil y sus gobernados, tienen que entender los superiores, ¿verdad?, que representan a sus inferiores delante de Dios, dan la cara delante de Dios. Por eso hay que tener temor y temblor. Ninguna persona que está en un puesto de superioridad puede pensar que ya está en el mayor de los puestos, en el mayor de los poderes. Hay que tener cuidado. ¿Saben cuántas cuentas le va a pedir el Señor a nuestros gobernantes? Pero ¿cuántas cuentas le va a pedir el Señor a los líderes de las iglesias? ¿Cuántas cuentas le va a pedir el Señor a los esposos? ¿Cuántas cuentas va a pedir a los padres? Porque no hemos representado, ¿no?, a nuestros inferiores delante de Dios, ¿no? Es un deber que nosotros tenemos como superiores. Hay 3 ejemplos bíblicos en donde se rompió esto. El primero, que ya comentamos, está en Génesis 3:12, en donde el Señor le pide cuentas a Adán y él dijo: la mujer que me diste me dio del árbol y comí, ¿no? No la representó, se la echó al Señor, ¿no? Ahí está, y la culpó. Ahora, ¿saben cuántas veces en la historia de la humanidad esto está tomado como pues, las mujeres son las que, ¿verdad?, las que nos inducen al mal, ¿no? Toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿no? Es que ahora hay una cosa muy interesante porque, dicho de otra manera, tratamos de justificarnos a nosotros culpando a los demás, ¿no? Me voy a justificar yo culpando a los demás, ¿eh? El Señor viene y me dice: ¿por qué? Yo no fui, Señor. El gobierno, la escuela, la iglesia, los hijos, la esposa, el maestro, el empleado, el patrón, qué sé yo, culpamos a otros para justificarnos a nosotros mismos. Hace casi ya un año estaba yo dando la clase del credo de los apóstoles, creo, y mencioné el Salmo 51, que ese es un ejemplo muy bueno y muy importante, que tiene una gracia gramatical, ortográfica, que es muy importante. Cuando David pecó con Betsabé, ¿no?, cuando adulteró con Betsabé y mató a su marido, y es confrontado por Natán, pudo haber hecho algo David. Le pudo haber dicho David al Señor: Señor, yo no quería, pero esta se salió a bañar allí encuerada a un lado del palacio, hombre, ¿no? ¿Me explico? O sea, pudo haber culpado a Betsabé, porque Betsabé sí accedió a venir. Dice la Biblia que David estaba en su palacio y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, ¿no? Por eso me atrevo a decir semejante cosa, ¿no? No se iba a bañar vestida, ¿no? Pero la vio, ¿no? Ahora, la manda a traer y ella viene. Le pudo haber dicho a David: Señor, es culpa de Betsabé. Pero ¿saben cómo reflexiona en el Salmo 51? Dijo: contra ti solo he pecado. Ahora, el solo está ahí, no en términos de solamente contra ti, sino solo yo solito. Nadie me obligó, yo cometí el pecado, yo solito, ¿no? Pequé contra ti. No es solamente contra ti, sino yo solo, sin que nadie me obligara, yo cometí el pecado. Y tiene un acto de contrición precioso y se ve el perdón maravilloso de parte del Señor. Ahora, él no culpó a Betsabé para justificarse a sí mismo, sino que asumió su culpa. Ahora, nosotros tenemos que aprender a asumir nuestra propia responsabilidad. El otro caso, no solamente el de Adán, pero también el caso de Aarón, cuando culpó al pueblo por el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Alguien que me ayude a leer Éxodo 32, 22 y 24, de 22 al 24. Éxodo 32. ...22 al 24. Respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos
Y 24. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartado. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿No? Aarón le está diciendo, yo no tuve la culpa, fue el pueblo. Yo les dije para que se calmaran, ¿a poco tienen oro? Aquí está el oro. Aquí está. Entonces hizo un becerro. Eso salió. ¿Salió? ¿No? Es decir, pero ¿asumió Aarón la responsabilidad? No la asumió. No la asumió. No representó a los inferiores delante de Dios. No los representó. Más bien, los culpó. Y eso fue desagradable delante de Dios. El siguiente ejemplo fue lo que hizo Saúl cuando también al pueblo, culpó al pueblo por ofrecer sacrificios contra las órdenes de Dios. ¿Qué dice primero de Samuel 15, 20 y 21? Primero de Samuel 15, vamos a leerlo, ¿no? 20 y 21. 20 y 21, sí. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que me envió, porque he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de la antena, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios y Gilgal. ¿No? Dice Saúl, yo obedecí, pero el pueblo tomó el botín. Yo no fui. La verdad es que yo estoy libre de toda culpa. No representó a sus inferiores, delante de Dios, ¿no? Esconderse detrás de nuestros inferiores es cobarde y deshonroso, ¿no? Es cobarde y deshonroso. ¿Por qué la iglesia se desvió a otras doctrinas? Ay, Señor, pues ya sabes cómo el mundo los atrajo, ¿no? Cómo es seducida la iglesia por el mundo, ¿no? Y entonces los pastores podemos llegar a culpar a la iglesia y excusarnos nosotros. Los padres pueden culpar a los hijos y excusarse ellos. El gobierno puede culpar al pueblo y excusarse ellos, ¿no es cierto? Ahora, los hijos, ¿no? Los padres pueden culpar a sus hijos, los esposos pueden culpar a la esposa y excusarse. Pero un deber que está implicado en este mandamiento es justamente representar a los inferiores delante de Dios y representar a Dios delante de los inferiores, ¿no? Este principio de respetar. La pregunta es, ciertamente en nuestra superioridad, en nuestro afán de representar a Dios, ¿lo hacemos bien? ¿Lo hacemos con cuidado? A mí me parece que fallamos mucho, ¿no? A mí me parece que fallamos mucho. El que escribe estas líneas dice que en cuanto al tema de la adoración pública, es decir, el culto público, cometemos mucho el error, las iglesias en general, de querer hacer la iglesia de acuerdo a nuestros propios gustos, a nuestras propias conveniencias, lo que nosotros pensamos que es lo correcto porque nos satisface. En ese sentido, cometemos un gran error. Hay cosas que seguramente los líderes de la iglesia hacemos por el bien de la congregación y puede ser que a la congregación no le guste, puede ser que haya queja, pero tenemos que recordar que lo que está haciendo el pastor y los ancianos es representar a Dios delante de la iglesia y darle la cara al Señor en nombre de sus inferiores. Y cuentas le daremos al Señor de lo que estamos haciendo, ¿no? Así que hay que ir con cuidado. Por eso la liturgia tiene que ser muy pulida, muy cuidada, muy pulcra, ¿no? Para evitar que el pueblo hierre, ¿no? Que el pueblo se equivoque. El siguiente principio, el primero, acuérdense que es amar, el segundo es representar y el tercero es servir. En el mundo posmoderno, el superior no sirve a su inferior. En el mundo posmoderno es el inferior quien sirve a su superior. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Todo lo contrario.
Alguien que me lea, por favor, Marcos 10, versículos 42 al 44. Marcos 10. A Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Lo que pide el Señor es que los que estamos en un puesto de autoridad no debemos de ser servidos, sino debemos de servir. ¿No es el ejemplo de Cristo? Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿no? Ahora, el principio de servir de los superiores es fundamental. Nosotros servimos, ¿verdad? Servimos a nuestros inferiores. Y otra vez en los cuatro ámbitos. Los padres servimos a los hijos. Los esposos servimos a nuestra esposa. Los líderes de la iglesia servimos a la iglesia. Los gobernantes deben servirnos a nosotros, ¿no? Ese es un principio que está implicado en el mandamiento. Y hay que ir con mucho cuidado porque justamente esto es contracultura, ¿no? Es decir, que el que quiera ser superior tiene que aprender entonces a servir, ¿no? Dice la palabra del Señor que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre las naciones. Pero también hay esposos que se enseñorean sobre su familia y hay pastores que se enseñorean sobre su iglesia, ¿no? Hay gente que cuando sale de una iglesia el pastor se enoja tanto que hasta los maldicen, ¿no? Pero es que si te vas a estar fuera de mi cobertura. Ahora imagínense nada más. Yo no quiero tener a nadie bajo mi cobertura porque se van a equivocar siempre. Les va a ir muy mal. Sobre la cobertura de Cristo sí que sí. Pero hay quienes se enseñorean sobre la grey. Hay autoridades que se enseñorean sobre el pueblo. Aquí yo soy la autoridad, ¿no? Cuidado con esto. Tenemos que servir. Ese es un principio que está dentro de este asunto. El siguiente es proteger. Tenemos la responsabilidad de proteger. Tenemos esta responsabilidad. ¿De qué? Los tenemos que proteger de 3 enemigos. La Confesión de Fe de Westminster habla de 3 enemigos comunes que tenemos los cristianos. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Y el mundo. Es la carne, Satanás y el mundo. Esos son los 3 enemigos que tenemos nosotros. Ahora, imagínense ustedes, los papás saben que sus hijos tienen 3 enemigos. Cuando los mandan a la escuela, deben de saber que hay 3 enemigos rondando. El mundo, ¿no? Que les va a querer enseñar las costumbres de un mundo pagano. Tienen como enemigo a Satanás, les va a tratar de inyectar ideologías antibíblicas y como consecuencia tienen el enemigo su propia carne, que van a sucumbir por el anhelo y el placer de sumarse a los demás, no al pecado. Las esposas también, la iglesia también, el pueblo también. Tenemos 3 enemigos comunes. Satanás, que está como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo, que es hostil al evangelio, y nuestra propia carne. Todo eso está englobado en el libro de Efesios capítulo 2. En el capítulo 2 de Efesios, versículos 1 al 3, están estos 3 enemigos. Así que tenemos 3 enemigos. ¿Cuál es la responsabilidad del superior? Proteger a nuestro inferior de estos 3. Ahora la gran pregunta es, ¿y el que nos va a proteger, quién lo protege? Ahora, yo, por ejemplo, tengo la responsabilidad con mi esposa y con mis hijos y con la iglesia. ¿Y a mí quién me protege? Dios. ¿Será suficiente? Ahora, claro, Dios es todo suficiente, ¿no? Si digo que no, niego su suficiencia. Sin embargo, el consistorio me debe proteger a mí. ¿Sí me explico? Porque son mis superiores. Si el consistorio ve que el pastor, ¿no?, está sucumbiendo al mundo, tiene que decir, cuidado, pastor, está yendo por un camino equivocado.
Si el consistorio ve que yo estoy sucumbiendo a la carne, cuidado, me tiene que proteger. Si el consistorio ve que yo soy tentado por Satanás, ¿verdad? El consistorio tiene que decir, cuidado. Cuidado. ¿Y al consistorio quién lo supervisa? Todos los miembros del consistorio. ¿Sí me explico? Cada uno por todos los demás. Si una parte de los ancianos, en cuanto a la iglesia, es atraído por Satanás, por su carne o por el mundo, el resto de los líderes tienen que protegerlo. Y así hay una protección mutua. En cuanto a la casa pasa lo mismo. Los esposos tenemos que proteger a nuestra familia de Satanás, del mundo y de su propia carne. Pero hay papás que hasta promueven el pecado a sus hijos. Yo tuve un familiar que a sus hijos varones, a los 16 años, les decía, mira hijo, de todas maneras lo vas a hacer, así que lo vas a hacer pero conmigo, y se los llevaban a su primer borrachera y a su primera relación sexual. De todas maneras lo vas a hacer, quiero yo supervisarlo. Ahora, ¿qué estaban haciendo? ¿Lo estaban protegiendo? No, estaban promoviendo pecado para con sus hijos. Estamos obligados a protegerlos, no solamente de que no atraviesen la calle sin fijarse en los dos lados, eso lo van a aprender, pero contra Satanás, contra el mundo, contra sí mismos, hay que protegerlos. A nuestra esposa hay que protegerla, a la iglesia hay que protegerla, el gobierno tiene que proteger a sus inferiores contra estos tres enemigos, ¿no? Esperemos que los inferiores se dejen proteger, ¿no? Accedan de buena gana a proteger. Y la última, instruir. Tenemos la responsabilidad, los superiores, de instruir a los inferiores en modales, en maneras de cómo vivir delante de este mundo, en la administración de los bienes y finanzas, pero además en las cosas espirituales, ¿no? Tenemos que enseñarles la Biblia, los deberes del cristiano a nuestros inferiores. Instruir es parte de las responsabilidades de los superiores. Pues grande tarea, ¿eh? Así que el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, pues ya se convirtió en una cosa muy grande, ¿eh? Dice uno, caray, ahora me doy cuenta de que soy incapaz de cumplir con este mandamiento. La próxima semana, porque ya son las 7:07, vamos a ver los deberes de los inferiores, ¿no? Los deberes de los inferiores y ¿qué es lo que dice que nuestros días se alarguen? ¿Será que, perdón? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Qué significa esto? ¿Voy a vivir más años? ¿O lo que voy a vivir lo voy a vivir de calidad? Ya lo veremos la semana que entra. ¿Hay algún pasaje bíblico en el instruir? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí. Ese puede ser. No lo tengo muy escrito, pero ese tiene que ver, ¿no? También lo que estamos estudiando de Timoteo, que le manda que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, enseña, redarguye, corrige, etcétera, ¿no? Puede ser un discipulado. Sí, no he entendido, me cuesta trabajo entender el concepto de discipulado, pero ciertamente tiene que ver con la enseñanza, con el afán de dirigir, ¿no? 2 Timoteo 3:16 habla de la palabra como la que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para enseñar en justicia, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Muy bien, vamos a dejar aquí, y esperemos que la próxima semana podamos continuar en la esperanza de que en algunos domingos más adelante voy a invitar a alguien a que dé la clase, el que escribe esto, para que pues le digamos, ¿verdad?, que se está equivocando en algo. ¿O no? ¿O no? Nos está instruyendo. Muy bien. ¿Oramos? Oramos. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permitiste estar en clase. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros entender que la honra es hacia nuestros superiores.
y que tenemos nosotros, Señor, también como superiores que honrarte y como inferiores también. Cuida de nosotros, Dios, y ayúdanos para que busquemos acatar tus disposiciones en todos los ámbitos en donde nos desenvolvemos. Ahora te ruego que nos dirijas a casa y que permita, Señor, que todo se encuentre en orden y que entonces podamos dormir a gusto, en paz, con un sueño reparador, para mañana continuar con nuestra labor cotidiana de los 6 días. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les cuide, hermanos.